Cuando Dios nos deja en visto, se llama el mensaje del día de hoy. Y la base bíblica está en Isaías capítulo 30, versículo 18. Ando medio nerviosito, me tomé un café. Estaba medio cargadito. Dice Isaías capítulo 30, versículo 18, dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Amén y amén. Y bueno, fíjense que en WhatsApp, algo que ustedes manejan, me imagino la gran mayoría, en WhatsApp existe una opción llamada confirmaciones de lectura. Estas confirmaciones de lectura son dos palomitas que salen, ¿verdad? Primero sale una palomita cuando nosotros enviamos el mensaje y cuando el mensaje se recibe aparecen dos palomitas. Cuando el mensaje es leído se ponen en azul las palomitas, ¿verdad? En algunas personas no, ¿verdad? Cuando alguien la desactiva, pues esta opción de que te marque como recibido, ¿verdad? Cuando alguien la desactiva puede leer el mensaje, pero quien lo envió, nunca sabrá si fue visto o no. Y de repente, ¿verdad? No aparecen las palomitas azules y ahí está uno, o nosotros que mandamos el mensaje, estamos pensando, caray, ¿lo recibiría o no lo recibiría? Hoy a lo mejor no trae el teléfono, hoy a lo mejor no lo vio, ¿verdad? En la comunicación humana, mis amados hermanos, especialmente en lo laboral o en lo profesional, eso de que no marquemos o no, que no permitamos que las palomitas se marquen, ¿verdad? Como azul, se ve algo poco profesional o suele percibirse también como falta de claridad e incluso puede describirse también como indiferencia. ¿Sabes qué? A la persona a la que le estoy mandando el mensaje no le importa si lo recibe o no le importa si lo ve o no, ¿verdad? Pero quien lo envió, nunca sabremos, ¿verdad? Nosotros que lo enviamos, nunca sabremos si el mensaje fue visto. ¿Por qué? Porque las palomitas azules no nos indican, ¿verdad? Que esto fue visto, ¿verdad? Fíjese, eso nos pasa en la vida diaria, ¿verdad? Eso nos pasa con los ahora actuales medios de comunicación. Le hablo en específico de WhatsApp, ¿verdad? Pero muchas veces, mis amados hermanos, en nuestra relación con Dios, llegamos a sentir algo parecido. Oramos, clamamos, insistimos, suplicamos y después de repente pensamos desde nuestra percepción, Dios está guardando silencio y créame que eso duele, porque no nos damos cuenta si las palomitas ya están azules o no. Simplemente oramos, simplemente pedimos y no es porque dudemos de Él, sino porque esperamos en realidad nosotros una respuesta. Nosotros oramos y queremos que el Señor nos conteste. Nosotros pedimos y queremos que el Señor nos dé. Nosotros clamamos y queremos que el Señor nos escuche, ¿verdad? Pero no siempre sucede así. Y les digo, no porque dudemos de Él, Dios no falla, Dios no es como nosotros, ¿verdad? Dios es muy diferente, Dios nos ama con amor inmensurable, ¿verdad? No se puede medir el amor de Dios por nosotros. Mire, la palabra de hoy nos enseña que cuando Dios parece dejarnos en visto, no es porque nos ignore, sino porque Él es soberano. Y a veces Dios quiere contestar pronto y a veces Dios no nos quiere contestar pronto. A veces Dios quiere contestarnos o atender la súplica, pero a veces también no quiere atender la súplica, porque no está en su propósito en nuestra vida, porque aquello que estamos pidiendo no va de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios en nosotros, pero en fin, nosotros estamos pidiendo, ¿verdad? Y mire, número uno, la diferencia de nosotros con Dios, ¿verdad? O la diferencia de Dios con nosotros. Dios sí ve, nuestras oraciones no se pierden. Cuando mandamos el mensaje de WhatsApp y que las palomitas no se marcan, no nos damos cuenta si nos ven o no. En cambio, Dios, cuando nosotros le clamamos, Dios nos ve. Y la Biblia es muy clara. Mire, fíjese lo que dice el Salmo 34, versículo 15. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Digan amén los justos. Amén, ¿verdad? Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, ¿Dios nos ve? Claro que sí. ¿Dios escucha nuestra oración? Claro que sí.
No contesta, no sabemos por qué, ¿verdad? Pero Él es soberano y Él puede contestar cuando Él quiere. Y mire, hay una ventaja muy grande cuando le hablamos a Dios que cuando le hablamos al hombre a través del WhatsApp, otra vez en específico el WhatsApp. Primero que nada, cuando nosotros hablamos con Dios en oración, no estamos hablando al vacío. Sabemos que Dios nos escucha. Sabemos que Dios en su corazón está escuchando, ¿verdad? Aquel clamor de nosotros. No es un mensaje no entregado. Dios lo recibe. No tenemos el medio para ver las palomitas en azul, pero sabemos con seguridad que Dios recibe el mensaje. Otra cosa, no es una oración perdida al aire. Dios escucha la oración. Dios recibe la oración. No es como si gritáramos al viento solamente. Hay alguien que nos está escuchando y ese es Dios. Dios ve, Dios oye y Dios sabe. El problema, mis amados hermanos, no es si Dios leyó el mensaje. El problema es que esperamos la respuesta inmediatamente. Queremos la respuesta ya. ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no atiende mi súplica? ¿Por qué Dios no está ahí cuando yo lo necesito? El apóstol Pablo dice varias veces, 4 veces le he pedido que me quite este aguijón. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo que era reconocido por los demonios. Jesús sabemos quién es. Le dijeron, de Pablo hemos oído, pero ustedes quiénes son. Y es el apóstol Pablo. Ese es el problema, mis amados hermanos. No es si Dios leyó el mensaje, el problema es que esperamos la respuesta inmediata. ¿Y qué si Dios no quiere eso para nosotros rápidamente? ¿Qué si Dios no quiere hacer lo que nosotros queremos? ¿Qué si Dios no quiere obrar de esa manera y nosotros pidiendo a que sea rápido? Fíjese, número 2, el silencio de Dios no es ausencia, es soberanía. No contesta simplemente porque no quiere contestar. Él es Dios y nosotros somos sus hijos. Y como el Padre bueno que es Dios, Él sabe lo que quiere para nosotros. Nosotros pudiéramos estar pidiendo algo diferido a su voluntad en nuestra vida, diferido a su propósito en nuestra vida. Isaías no dice Dios ignore, dice algo más profundo. Jehová esperará, dice, para tener piedad de nosotros. Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y usted quiere la piedad bien rápido, pero Dios va a esperar. Dios sabe cuál es el tiempo, cuál es el momento preciso, cuál es el momento en el cual debe de llegar esa necesidad que tú tienes, esa necesidad que yo tengo, esa contestación al ruego, a la súplica, a la oración. Dios sabe cuándo debe de llegar, no cuando tú quieres. Él sabe cuándo. Muchas veces el silencio de Dios nos incomoda, nos confronta, nos desnuda incluso espiritualmente, porque en nuestra desesperación clamamos, pedimos, lloramos a veces por aquello que queremos, por aquello que necesitamos según nosotros. Es más, a veces no lo necesitamos y hacemos una escena como si lo quisiéramos y como si con esa cosa que estamos pidiendo no pudiéramos seguir adelante, no pudiéramos vivir. A veces que vamos por los muchachos a la escuela, mamá, cómprame una hamburguesa ya. Tengo mucha hambre, me dice. No te vas a morir, hijo, les digo yo. Ahorita llegamos a la casa. Créeme, vamos a llegar a la casa y no te vas a morir de hambre. Casi me muerden un brazo ahí en el camino, ¿verdad? Cuando vienen, por el hambre que traen. Salen muy tarde, entrenan fútbol, tantas cosas, ¿verdad? Pero digo, no te vas a morir. Y a veces así somos nosotros cuando pedimos a Dios. Parece que aquella necesidad que tenemos es algo primordial en nuestra vida, como si fuera un tanque de oxígeno para poder avanzar una calle más. Se lo pedimos de esa manera. Pero mire, el silencio, ese silencio forma nuestro carácter. El silencio en Dios como respuesta para nosotros forma nuestro carácter. Produce también dependencia de Él. Y revela, sobre todo revela si confiamos en Dios por lo que Él es,
o solo por lo que esperamos que Él haga. Eso es fuerte, mis amados, porque mucha gente viene a Dios porque por lo que espera que haga en su vida, no por quien Él es, no porque nos amó tanto que entregó a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. No, vamos a Dios por lo que podemos buscar de Él, por lo que podemos encontrar de Él, por lo que podemos recibir de Él. El pasado domingo recordábamos acerca del pasaje en Juan, ¿verdad? Cuando Jesús les dice, ustedes me buscan porque les di de comer. Es un pasaje que yo menciono mucho, desde mis favoritos, le podría decir. Porque en la actualidad la iglesia sí se maneja. Vamos a Dios por la profecía, vamos a Dios porque me dé, porque yo quiera recibir, porque yo quiero crecer, porque yo quiero comerme el mundo. No voy a Dios por quien es Él. Mire, Job clamó y no obtuvo respuesta inmediata. Y vaya que estaba desesperado Job. Vaya que Job tenía una necesidad muy grande con todo, incluso lo que había perdido. David preguntó, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Dios? Imagínense la desesperación del varón. Jesús mismo guardó silencio ante Pilato. Jesús, siendo Dios mismo encarnado. Y el silencio de Dios no es abandono, mis amados hermanos, es gobierno. Dios sabe cuándo va a dar la respuesta que nosotros necesitamos. Incluso Dios sabe si dará la respuesta o no la dará. Número 3, la tristeza de ser dejados en visto. De repente nos da tristeza, mis amados. Oye, es que yo ya le clamé a Dios, yo ya le pedí y le volví a pedir y le volví a pedir y el Señor no me ha contestado. Sé paciente, a veces le decimos a la gente en la iglesia, al hermano que tiene la necesidad, sé paciente, sigamos confiando en Dios. Yo tengo esta frase que uso mucho, descansa en Dios. ¿Cómo voy a descansar en Dios si a Él le estoy pidiendo y no me contesta? Y de repente nos da tristeza ser dejados en visto o saber que Dios está escuchando y que no nos contesta. Y mire, es válido decirlo, duele. Duele que nosotros clamemos y que el Señor no conteste. Duele que le clamé por aquel ser querido y aquel ser querido ya no está más conmigo. Dios no me escuchó. Y decimos, Dios no me escuchó, ¿por qué no se quedó Él aquí? Y mire, algunas veces lo he mencionado, pero es difícil decir amén cuando Dios dice la respuesta contraria a lo que nosotros estábamos pidiendo. Yo recuerdo cuando mi suegro estaba enfermo. Vino un pastor, vino otro, y 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 mandaron un evangelista, y mandaron uno de México, y mandaron uno de Brasil, y mandaron... Tanta gente oró por mi suegro. Yo me acuerdo que en varias ocasiones le dije a mi esposa, yo no creo que en todos los que hemos orado por él, en uno solo no haya habido fe. Simplemente Dios tenía otra respuesta. Y la aceptamos, sin duda alguna, no puedes hacer otra cosa. ¿Es triste? Claro que sí. Es triste que nosotros le clamemos a Dios y que Dios conteste de una manera diferente. La Biblia, mis amados hermanos, no censura ese sentimiento. Lamentaciones capítulo 3, versículos 31 al 33 dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y mira, es increíble, pero Dios no disfruta nuestro dolor, pero tampoco desperdicia el proceso. Está fuerte lo que le estoy diciendo. Dios no disfruta nuestro dolor, pero tampoco desperdicia el proceso. El problema no es sentir tristeza, el problema sería interpretar mal el silencio de Dios y decir, ¿sabes qué? Dios no me contesta porque Dios no me quiere. Hace algunos años un amigo de muchos años, un amigo al que le tengo mucho aprecio, casi no lo veo, tengo mucho de no verlo, pero le tengo mucho aprecio, aprendí mucho de él, de audio y cosas de
de trabajo y fue un buen amigo, es un buen amigo. Viví mucho tiempo pegado con él. Y yo me acuerdo que él me habló un día. Yo no sabía lo que había pasado. En Navidad murió su mamá y para fin de año muere su papá. Y cuando me habló, me puse a llorar inmediatamente con él. Y hasta cierto punto me decía, ya sé cuál es el propósito de Dios en mi vida. Yo entendía el dolor de él. Y él me decía, el propósito de Dios es destrozarme el corazón. Me decía. Porque en una semana, dijo, se llevó a los dos, a las dos personas que más me han querido, a las dos personas que no les importaba que yo fuera mejor que ellos. Porque les digo a mis hijos, yo, tu amigo no quiere que seas mejor que él, tu papá sí. Y él me lo decía con un dolor grande en su corazón. Ya encontré el propósito de Dios en mi vida. Es hacerme sufrir. Es destrozarme el corazón en 1000 pedazos. En una semana, me decía, se fueron las dos personas que más he querido y que más me han querido. Y yo sé que no van a volver. Yo sé que nadie más me querrá como me querrían ellos. Yo le dije, sí te quiere, hay alguien que te quiere más. Dice, no me digas que Dios, porque me está matando este dolor. Me decía. ¿Qué le contestaba a mis hermanos? ¿Qué le podía decir? ¿Con qué palabra que yo pudiera tener en mi corazón podía calmar ese dolor tan grande que él tenía? Dijo, nunca me contestó, le pedí y no me contestó. Le clamé y no me contestó. Y les digo, Dios no disfruta nuestro dolor, pero tampoco desperdicia el proceso. El problema no es sentir tristeza, mis amados hermanos. El problema sería interpretar una vez más mal el silencio. Porque para él Dios estaba empeñado en hacerle daño. Para él Dios estaba empeñado en destrozarle el corazón. Y le voy a decir algo, mis amados hermanos, el silencio de Dios no significa rechazo. El silencio no significa olvido. El silencio no significa que Dios cambió de padecer. Dios está para nosotros, pero no entendemos los propósitos de Él. Hasta que no pasa el tiempo, hasta que no nos encontramos con su misericordia, hasta que no vemos el por qué pasaron las cosas. Es más, yo creo que hay cosas que nos vamos a llevar a la tumba y hasta que no estemos enfrente de Él vamos a entenderlas. ¿Cómo es que sucedieron? ¿Cómo es que pasó? Dice la palabra de Dios, bienaventurados los que confían mientras esperan. Isaías concluye con una bienaventuranza, bienaventurados todos los que confían en Él. No dice los que recibieron respuesta rápida, ojo con esto. No dice los que entendieron todo. No dice los que nunca dudaron, sino que los que confían. Y si yo le hubiera dicho esto a mi amigo, ¿qué me hubiera dicho? ¿Cómo quieres que confíe en él? Y me está partiendo el corazón. Bienaventurados todos los que confían en él. Por difícil que esté la situación, por no recibir la respuesta, porque nos han dejado en visto, porque nos han escuchado y no nos han contestado, tenemos que confiar en Dios. Dice Romanos 8:25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, dice, lo aguardamos. Otra vez, Romanos 8:25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y no nos queda más que ser pacientes y descansar en Dios. Descansar, ¿por qué les digo esa frase yo? ¿Por qué manejo esa frase? Porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y aunque nosotros nos esté destrozando el corazón, aunque nosotros nos esté haciendo daño, su perfecta voluntad es buena. Su perfecta voluntad es buena para con nosotros. ¿Lo entendemos? ¿No sabemos por qué pasó? ¿No sabemos por qué fue así? ¿No sabemos por qué no contesta?
pero debemos de descansar en que los planes de Él en nosotros son mejores que los propios. Usted y yo podemos tener planes excelentes. Es más, podemos trazar una línea de punto A a punto B, poner todo, hacer un diagrama de flujo de aquello que vayamos a hacer para nuestra vida. Y créame, lo que hace Dios para nosotros o lo que tiene Dios trazado para nosotros es mejor que aquello que usted y yo diseñamos para nuestra vida o planeamos para nuestra vida. Voy a cerrar con una nota, pero bueno, antes de llegar a eso, déjeme decirle algo. La fe madura no se demuestra cuando Dios responde de inmediato. Grábese esto, lo tengo en amarillo aquí, lo tengo subrayado. La fe madura no se demuestra cuando Dios responde de inmediato, sino cuando leemos el visto y seguimos confiando. Es decir, ya deposité mi oración, Dios ya sabe cuál es el clamor de mi corazón, todavía no me contesta, pero yo sigo confiando en Dios porque Él es un Dios justo para mi vida. Amén. Hace muchos años, pero muchos años, yo creo que más de 10 años, sí, son más de 10 años, estábamos un buen amigo y su servidor en una parte del trabajo, en un área del trabajo, estábamos llorando los dos, alguna desgracia. Yo lloraba la muerte de mi padre y él estaba llorando la pérdida del 5.º embarazo de su esposa. 5 embarazos había perdido ya su esposa. Imagínense el maltrato de ese cuerpo, de esa mujer, psicológica, moralmente, y son personas creyentes en Dios. Son personas que recibieron palabra incluso en un altar y les dijeron, este año ustedes van a estar cargando un niño. O yo lo vi, le decía el pastor, la persona que les dio la palabra profética. Dice, ¿qué hago, Narciso? Me decía. Esa palabra fue dada y yo confié en la palabra. No llegó la palabra, mi mujer perdió el 5.º embarazo, me dice. Y aún así yo sigo amando a Dios. Lo recuerdo como si fuera ayer. Los dos llorábamos en ese momento. Nos consolábamos o a lo mejor de alguna manera viéndonos el uno al otro con lágrimas decíamos, pues no estoy tan mal, ¿verdad? Porque él también trae una situación. Fue una escena difícil, fue una escena rara, pero dos varones en los 30, todavía en los 30 ahí, llorando uno frente al otro. Y los dos creyentes de Dios, y los dos le clamaron a Dios, y los dos confiaron en Dios y siguieron confiando en Dios a pesar de que Dios nos dejó en visto. Porque Dios no contestó como nosotros queríamos. Pero Dios es soberano. Y aún así él decía, Dios es bueno, Narciso. Dios es bueno, mi hermano. Él sabe lo que hace. Y yo le voy a seguir sirviendo, yo le voy a seguir honrando, porque Él es Dios. Es duro, mis hermanos. Duele. Pero ahí estábamos los dos llorando. La pérdida de un ser querido. Imagínense él, el 5.º embarazo. Yo imaginaba a su pobre esposa. No que sea pobre, usted me entiende. 5 veces ese proceso. 5 veces. Cierro con esta nota de la viuda y el juez injusto por allá en Lucas 18. La viuda insistió porque el juez no era justo. Le tenía que rogar al juez. El juez era como usted y como yo, injusto. El juez era pecador. El juez era una persona a lo mejor soberbia, sentado, ¿verdad?, en aquel trono donde él podía decir sí o donde él le podía decir no. Y la viuda le insistía y le insistía y le insistía. ¿Por qué le insistía? Porque él era injusto. Nosotros oramos confiados porque Dios sí es justo. No insistimos para torcer su brazo, sino porque sabemos que su voluntad es perfecta, aunque tarde en manifestarse en nuestras vidas. Le pedimos a un Dios justo.
a un Dios que no miente, a un Dios que no es como nosotros, a un Dios que no se basa en experiencias, o a lo mejor a un Dios que no está viendo quiénes éramos antes, porque Dios sabe quiénes somos. Y que por muy justificados por la sangre de Cristo, todos los días fallamos. Todos los días cometemos errores, levantamos juicio, hablamos mal de alguien, criticamos. Tantas cosas que hacemos y aún así Cristo murió por nosotros. Por eso le digo, Dios es justo. Mire, Dios no desactiva el visto, mi amado hermano, mi amada hermana. Sigamos confiando en Él, sigamos pidiendo, sigamos clamando. Él no oculta su presencia, como aquellos que no permiten que se vean las rayitas azules del WhatsApp. Lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Pero en lo profesional eso se ve mal. Tengo las rayitas así que no se vean porque luego el cliente me va a estar hablando o luego el cliente me va a estar escribiendo. Para cuando pasa mediodía y tú no contestaste y las rayitas no se vieron azules, el cliente ya sabe que tú estás jugando con el WhatsApp y que no quieres que él vea si ya viste o no. Y nos vemos mal. Como hijos de Dios principalmente nos vemos mal si hacemos eso. Él no oculta su presencia. Cuando guarda silencio está obrando desde una dimensión mayor que la de nosotros. Y es que le digo algo, nuestra mirada es finita. Los horizontes que nosotros vemos como cúspide para nosotros son pequeños al lado de lo que Dios tiene planeado para nosotros. Él tiene planes de bien y no de mal. Nosotros estamos viendo aquí y Dios tiene la dimensión completa, la película completa, como vulgarmente decimos. The whole picture, toda la foto. Nosotros ahogándonos en un vasito de agua, ¿verdad? Y Dios está viendo la dimensión del mar. Tal vez hoy siente, mi hermano, que Dios nos dejó en visto, pero la palabra nos recuerda esto. Dios vio, porque Dios ve nuestro clamor, porque Dios ve nuestra necesidad. Antes que nosotros pidamos, Dios ya la sabe. Dios soy yo, mis amados hermanos. Dios soy yo, ese gemir, ese clamor. Dios sabe de nuestras necesidades, repito, Dios sabe lo que nosotros necesitamos, pero Dios espera también. Dios espera el momento adecuado. Dios espera el momento justo, o le voy a decir algo que duele, o Dios espera que usted entienda que eso que usted está pidiendo no va a llegar, porque no es lo que usted necesita para sus propósitos de gloria en nuestra vida. Y por último, Dios es justo. Sí, Dios es justo. Aunque no esté contestando inmediatamente, aunque no esté contestando lo que yo quiero, aunque no esté atendiendo, ¿verdad? Aunque me dejen visto y yo pueda entender que el Señor me dejó en visto y que yo me di cuenta que el Señor ya le clamé y no me ha contestado, Dios es un Dios justo, mis amados hermanos. Entendamos eso. Dios es bueno y bienaventurados somos si confiamos en Él. Amén. Pónganse de pie.